generalidades. Bueno, supuestamente esta parte ya la vieron, ¿verdad? Embriología general, ¿sí? Hace 2 semestres, un semestre. ¿Y qué estudia la embriología? Como ahí dice, las etapas prenatales del desarrollo. Eso quiere decir, ¿no?, la ciencia que estudia el periodo embrionario. Resumiendo más todavía, las primeras 8 semanas, ¿sí? A eso se enfoca la embriología, ¿sí? Este periodo va a comprender desde la formación del cigoto hasta la aparición de los primeros esbozos de los órganos. ¿Qué pasa en la primera semana? Ya les debe sonar lo que es la fecundación, ¿verdad? ¿Qué entiendes por fecundación? Viendo esa imagen que está allá abajo. Es la fertilización del espermatozoide hacia el óvulo. Exacto, ¿no? Ahí en el primer momento que pasa esto, ¿no?, se da la fecundación, ¿no? Eso es lo que va a pasar el primer día en realidad, ¿no? Para construir, ¿qué? Un cigoto, ¿no?, que es nuestra primera célula, ¿no? Ahí empieza la embriología. ¿Qué pasa en la segunda semana de desarrollo? Ya hay un embrión que tiene 2 capas germinativas. ¿Cuáles son? Citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Más o menos. Lo que más llama la atención es esto, ¿no? Y en la tercera semana aparece una tercera capa. ¿Cuál sería? Las que forman todos nuestros órganos, con la parte externa, interna. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Exacto. Eso pasa en la segunda semana y en la tercera se completa, ¿no?, las 3 capas, ¿no? Y es importante que nosotros comprendamos, ¿no?, qué es ectodermo, endodermo, mesodermo, ¿sí? Porque los dientes provienen de esas capas germinativas, ¿no? ¿Cuándo empiezan a aparecer? Ya en la tercera semana del desarrollo, ¿no? Las glándulas salivales también dependen de esto, también, ¿sí? Ahora, tejidos específicos como el esmalte, la dentina y la pulpa también provienen de las capas, ¿no?, germinativas, ¿no?, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Se dice que más o menos hasta la 8ª semana, ¿no?, que ahí termina nuestro periodo embrionario, este mide 4 milímetros, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar lo pequeñito que es, ¿no?, lo pequeño que es, el tamaño de esto, pero ya empieza, ¿no?, a dividirse. Va pasando esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se dividen las etapas del desarrollo? Pues tenemos una etapa prenatal y otra postnatal. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, postnatal? Después del nacimiento. Después del nacimiento, ¿no? Esa es una etapa de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, en embriología lo estamos dividiendo en una antes, ¿no?, del nacimiento y otra después del nacimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en esta etapa prenatal, ¿verdad? Y específicamente
En las primeras semanas, ¿qué va a pasar en la primera semana? 1, 2, 3, 12, ¿no? Hasta ahí más o menos. ¿Qué pasa en la etapa prenatal? Se desarrolla desde la fecundación del ovocito hasta el nacimiento y comprende 2 periodos. El periodo embrionario, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, que dura hasta la 8ª semana, ¿no? A eso se dedica la embriología, ¿no? Y posteriormente viene el periodo fetal, que va desde la 9ª semana hasta el nacimiento, que son 38 semanas. ¿Qué viene siendo importante en estas 8 semanas? En el periodo embrionario, ¿no? De nuestro embrión, que se da la morfogénesis y diferenciación celular. ¿Sí? Algunas células van a formar cabello, otras células van a formar piel, a eso se refiere, ¿no? Diferenciación celular. ¿Y morfogénesis a qué se refiere? A la formación de los órganos, ¿no? De los órganos. ¿Sí? Por eso se dice que el primer trimestre de embarazo, ¿no? De una madre es el más importante, porque se forman los órganos. En ese primer trimestre que está embarazada la mujer, no debería consumir alcohol, tabaco, no debería exponerse a la radiación, no debería presentar infecciones, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Se refiere a esto. ¿Sí? Entonces, de los 9 meses, ¿cuáles serían los más importantes? Los primeros 3. ¿No? En odontología, solamente en esos 3 meses se podrían ver algunas urgencias, pero seguramente si se tiene que colocar anestesia, se tiene que dar algún tratamiento, se tiene que hacer interconsulta previamente para que cualquier medicamento que vayamos a administrar no vaya a interferir con la formación de los órganos. ¿Sí? Entonces estos primeros 3 meses son los más susceptibles a que pueda haber alguna alteración, ¿no? En nuestro medio es muy común que tal vez alguna mujer esté un mes de embarazada y por casualidad no va a llegar a darse cuenta que está embarazada, pero hay personas que no, que siguen, salen, fuman, todo eso, y ahí es donde aparecen también las malformaciones congénitas. Y la malformación congénita cráneo-facial más frecuente, ¿cuál es? La piedra por ahí. Ya, pero ¿cómo se llama? Labio hendido o labio paladar hendido, ¿no? Esa es la malformación cráneo-facial más frecuente, ¿no? Número 1 en Bolivia, ¿sí? Entonces, en este periodo de la semana 1 hasta la semana 12, ¿no? Que son los primeros 3 meses de embarazo, si no tenemos los cuidados respectivos, puede generar malformaciones. El periodo fetal, ¿no? Va desde la semana número 9 hasta el nacimiento. Seguramente se va a dar ya la maduración, ¿no? De los órganos y tejidos. Van a desarrollarse la mayoría de los aparatos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, nuestra articulación temporomandibular se dice que en la semana número 18 va a terminar, ¿no? De estar todos los componentes ya establecidos, ¿no? En la semana 18 a 20 la articulación. Entonces, ya en el periodo fetal se va a dar la mayoría, ¿no? De la maduración de órganos y sistemas, ¿no? Y algo importante del periodo fetal es que a partir del 5.º mes, ¿no? De embarazo es que se va a dar ya el crecimiento, ¿no? De este feto. Etapa postnatal. En esta etapa estudiamos el periodo neonatal, ¿no? Neo significa nuevo, ¿no? Los recién nacidos se podría decir. Que va más o menos hasta la primera semana del recién nacido, ¿no? Hasta las primeras semanas del recién nacido, ¿no? Entonces es esto, ¿no? El periodo
neonatal. Posteriormente al periodo neonatal tenemos un segundo periodo que es periodo de lactancia, ¿no? Que va más o menos hasta el año de vida, ¿no? Se considera que por lo menos un año debe, ¿no?, presentar lactancia recién nacido, ¿no? Viene siendo esto. Y será lo mismo alimentarse de esto, de fórmula, que esto. ¿Qué creen? ¿Por qué no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Que ahora puede tener multivitaminas, todo, ¿verdad? Es que son procesos ya elaborados por el humano y hay más químico. En cambio, en una leche natural de una mamá es química, pero es natural. Está producida por el mismo cuerpo. Exacto, ¿no? Nunca se va a poder igualar, ¿no?, el hecho de que el paciente, ¿no?, el recién nacido, lacte, ¿no? Aparte de que aquí va a generar fuerza, ¿no?, succión, va a estimular el desarrollo de los músculos, ¿sí? Entonces el desarrollo craneofacial también depende de esto, ¿no? Es importante, cosa que en las fórmulas vienen, ¿no?, distintos tipos de chupones, ¿no?, que facilitan el paso de la leche hacia el bebé, ¿no? Entonces nunca va a ser igual, a pesar de que haya, ¿no?, biberones anatómicos, todo eso para tratar de simular el pecho, ¿no?, de la madre. Como tercero tenemos periodo de infancia. La primera infancia va desde los 15 meses, es decir, ya tiene este paciente 1 año y 3 meses, hasta los 6 años de edad, ¿no? La primera infancia. Y la segunda infancia va desde los 7 hasta los 14 años. En mujeres, ¿no?, y hombres puede variar ligeramente esto, especialmente ya cuando nos vamos a convertir en adolescentes. ¿Qué podría importarnos a nosotros como estudiantes de odontología en esta primera infancia? La salida de los dientes permanentes. Los dientes temporales, ¿verdad? Y se completarán hasta los, bueno, pues se van a completar hasta los 3 años, ¿verdad? Los dientes deciduos. Entonces empezará a los 6 meses, posiblemente, con los incisivos centrales inferiores, y se completará más o menos a los 3 años con los segundos molares deciduos. ¿Sí? Entonces este periodo de infancia es importante, ¿no?, para nosotros. Y simultáneamente, una vez que está terminando la primera infancia, algo más sucede en los dientes. ¿Qué pasa a los 6 años? Empiezan a rotarlos. Son reemplazados por los chinos. Ya, una, sí, reemplazar. Empieza, ¿no? Especialmente, ¿cuál empezaría? ¿Qué más? Empieza el reemplazo. ¿Y quién más? ¿Quién más está presente ya más o menos a los 6 años? Los premolares. No, un poquito más adelante. En los laterales. Ya los laterales, pero se va a dar aquí esto, ¿eh? Bueno, podría ser ya 6 y medio, ¿no? Incisivos laterales. Pero aquí falta alguien, uno grande, importante, que es confundido por los papás y mamás. El primer molar, ¿no? A los 6 años empieza el reemplazo, como dice la compañera, sí, será del incisivo, ¿no? El incisivo central inferior.
Como ha sido el primero en erupcionar a los 6 meses, también es el primero en perderse. Pero a su vez, erupciona el primer molar permanente. ¿Sí? Entonces, parte importante, ¿verdad? Y ustedes como futuros odontólogos van a ver que algunos papás los van a llevar a los 6 años y medio y ni se van a enterar que ya había uno permanente. Es por eso que nuestro medio se pierde, ¿no? Todavía frecuentemente esta pieza. Vienen a los 9, 10 años, y tienen caries, todo destruido, pero va a cambiar, que no, es el permanente. ¿Sí? Entonces, conocer esto y guiar a los papás es importante, ¿verdad? Ya, porque esta es la guía de la oclusión, ¿no? A partir de este se van a dar las llaves molares, etc. Perder esto a temprana edad condiciona al paciente, ¿no? Que presente una maloclusión. Entonces es importante, ¿no? Entonces, reemplaza y también sale el primer molar permanente. ¿De quién es esta hojita? ¿Quién se olvidó la anterior clase? ¿No? ¿Por ahí, no? ¿Nada? Bueno. Entonces, la primera infancia es importante porque ya está presente la erupción dentaria, ¿verdad? Y en la segunda infancia se da ya la mayoría, ¿no?, de recambio dental, ¿sí? A partir de los 6 años, ¿no? Y medio, 6, 7, 8 ya se da el recambio dental. Por eso es importante. Entonces, esta fotografía de este paciente, más o menos, ¿en qué tiempo estará? Primera infancia. Primera infancia. Y si tendría que más o menos ver según la edad, ya sé que estos salen a los 6 meses, ¿verdad? Podría atrasarse un poco, adelantarse. 6 meses, 6 y medio. 7. ¿Cuánto tiempo tendrá entonces más o menos? Posiblemente unos 8, 9 meses. 6 y medio ya se tendría que haber adelantado. No es muy común que tenga 6 meses y ya tenga 8 dientes. Se tendría que estar un poquito más atrás. Los primeros que van a salir siempre van a ser estos, ¿no ven? Nos sonríen los bebés y sus 2 dientes. Doc, ¿y qué pasa con los niños que nacen con dientes? Pueden ser natales, ¿no? Que ya no son de nacimiento. Tiene 2 opciones, que lo vamos a ver más adelante. O se extrae ese diente o se mantiene, ¿sí? Pero si ya nace con el dientecito, posiblemente el querer succionar, ¿no?, el hecho de querer alimentarse de la mamá o del biberón, le va a generar molestias en ese dientecito. Como no tiene raíz, a veces es peligroso, ¿no?, que se pueda aspirar ese diente. Entonces a veces se extrae eso. ¿Sí? Entonces, esos serían dientes natales, ¿no? Entonces, más o menos, como tenemos que llevar en nuestra materia parte de la erupción dentaria, vamos adelantando que estos 2, ¿no?, incisivos centrales inferiores son los primeros, más o menos a los 6 meses. Luego de estos, vienen estos, ¿no? 6 meses y medio, 7 meses. Después de estos volvemos a bajar y aparecen los laterales. 7 y medio, 8, ¿no? Y aquí vamos, ¿no? 8, se completa la parte de los incisivos, ¿no? Entonces esto lo vamos viendo en la primera infancia,
ustedes seguramente tendrán más adelante sus pacientes y tendrán que ir controlando, ¿no? cómo va. Y por ejemplo acá, ¿qué podríamos decir de esta fotografía? Ya hay un incisivo. ¿Cuál? ¿Qué le pasó a ese incisivo? Pequeño, se ha trazado en erupción A. ¿O qué está pasando? Ya tiene una giroversión. ¿Pero qué? ¿Qué es este incisivo? Si yo veo ahora esta boquita de este paciente, he dicho que cuando están estos cuatro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tengo 8 meses. Aquí ya veo los caninos, primer molar. ¿A qué edad termina la erupción de dientes de silos? ¿A qué edad termina la erupción de los? A los 3 años. A los 3, ¿no? Son así de este tamaño. A los 3 años, ¿no? Entonces son así de pequeños, ya tienen su dentadura completa, de siglo, ¿verdad? Van a seguir creciendo y van a llegar a los 6 y ya va a aparecer, ¿no? Acá este. ¿Y qué más hemos dicho que pasa a los 6 años? Empieza el primer molar permanente, empieza, ¿qué más? Y empieza el reemplazo. ¿Cuál era el primero que salía? Inferior. ¿Cuál va a ser el primero en cambiar? El mismo, ¿no? Incisivo, central, inferior, ya tiene permanente. Entonces, viendo solamente la fotografía, yo podría decir, este paciente tiene 6 años. ¿Estamos? 6 años. Periodo puberal se da entre los 12 a 14 años. Sin embargo, puede adelantarse en las mujeres, ¿verdad? Más o menos a los 11. Puede, especialmente en las niñas, digamos, que vienen de los yungas, ¿no? Se adelanta esto un poco, puede ser 9, 10, 11 años. Pero ya es el periodo puberal. Si ya hablamos ya de embriología general, ¿no? También qué pasa, ese ovocito primario que tenía, ¿no? La niña, el periodo puberal ya va a cambiar, ¿no? Se va a dividir en 2 y va a generar el ovocito secundario, ¿no? Entonces vemos ahí ya un paciente en periodo prepuberal, ¿no? Y tenemos periodo de adolescencia, en el que todos los que están aquí más o menos. ¿Qué pasa? Maduración sexual, física y mental, ¿no? Y también hay la presencia del tercer molar. Ya cuando vamos creciendo, también podemos identificar la presencia del tercer molar. Que a los 9 años, ¿no? El colágeno que tiene, ¿no? El esmalte ya es visible en una radiografía. ¿No? A los 9 años, yo puedo tomarle una radiografía a ese niño y decir, su hijito va a tener muela del juicio, va a tener 4, o va a tener 3, o 2, o 1. ¿No? Entonces, cuando manejamos crecimiento y desarrollo, ¿no? Cráneo facial, nos sirve, ¿no? Conocer. ¿Qué estudio es este?
Natalia, a ver tú que estás más avanzada. Una tomografía. Una tomografía, ¿no? Hoy en día ustedes están en la generación ya de la tomografía, ¿sí? Mi tiempo era de la radiografía. Eso quiere decir que yo veía así el alto y el ancho y nada más. En cambio, ustedes ya tienen al paciente en su computadora, ¿no? Pueden ir arriba, abajo, atrás, quitar una parte, ¿no? Ya estamos viendo por detrás. Yo le puedo explicar más fácil al paciente. Usted tiene primer molar, segundo molar y tiene tercer molar, ¿no? Primer molar, segundo, tercer. Aquí usted tiene tercer molar también superior, ¿no? Entonces la tomografía nos ayuda mucho, ¿no? Aquí yo veo algo que estaba pasando, giro al paciente y veo, ¿no?, que hay un diente retenido, ¿sí? Entonces un diente que no erupciona en la cavidad bucal, ¿no?, es un diente retenido, ¿no? Y puede traer consecuencias en el desarrollo, ¿no?, del paciente craneofacial. Pues sí, ¿no? Miren, donde no está el canino tenemos, ¿no?, más colapsado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver todo en global, ¿no? Algo debe estar pasando aquí, no respira bien, pero ¿no?, me enfocaré en qué circunstancias, ¿no?, me pueden, ¿no?, generar malposiciones, ¿no? Y el periodo adulto. Algunos de ustedes ya deben estar entre los 20 años, ¿verdad? Ya se considera un periodo adulto. Los pacientes ya más grandes. Entonces han visto que a partir de los 20 años hacia adelante sigue siendo parte, ¿no?, del campo de la odontología. Tendrán pacientes pequeñitos, más grandecitos, tendrán jóvenes, tendrán adultos jóvenes, tendrán adultos mayores, ¿no? Pero todo eso abarca nuestro trabajo, ¿no?, como odontólogos, ¿sí? Bueno, como resumen esto, el primer trimestre de embarazo será el más importante, ya que se da la formación de los órganos. Bueno, ahí hemos terminado la parte de introducción que habíamos visto en la anterior clase, más o menos enfocado a qué se dedica nuestra materia, ¿no?, en biología odontológica. Hemos hablado, ¿no?, de la cavidad bucal, de sus límites, ¿no?, quiénes lo conforman, la mucosa. También hemos hablado sobre algunas malformaciones, ¿no?, especialmente la más importante, que era la fisura alveolo-palatina. Bueno, este es el primer tema después de la introducción, ¿no? Y vamos a ver el desarrollo de la cabeza, pero nos vamos a enfocar más que todo en los maxilares, ¿sí? ¿Cómo se da el desarrollo de la cabeza? Bueno, va a comprender dos porciones, una porción neurocraneana y una porción visceral. Neurocraneana, como estamos viendo en esta imagen está sacada del libro de Gómez de Ferrari, ¿no? Está en nuestra plataforma para los que lo quieran ver, ¿no? Es nuestro libro base. En el plan global, ahí encontrarán el libro, pueden descargarlo para que lo tengan y puedan estudiar. ¿Y qué nos dice el primer tema? Morfológicamente es visible en el embrión. Ya sabemos qué es el embrión y de qué etapa a etapa, ¿verdad? Y a partir de ella se forman las siguientes estructuras. ¿Qué pasa en la porción neurocraneana? Se va a dar
¿no? Las estructuras óseas de sostén del cráneo. Claro, porque su nombre dice neurocraneano, entonces obviamente va a dar origen a la calota craneana. El sistema nervioso cefálico me va a dar origen a los ojos, a los oídos y porción nerviosa de los órganos olfatorios. La porción neurocraneana posiblemente es la más visible, ¿no? Lo primero que se va a desarrollar, entonces será lo que más voy a poder ver en el periodo embrionario, ¿sí? Tendremos mucho que relacionado con la odontología que ver acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Sistema nervioso cefálico, tenemos que aprender mucho de esto. No creo, ¿no? Muy complejo. Un neurocirujano. Los ojos, tampoco, ¿verdad? Los oídos, tampoco. Órganos olfatorios, ya más cerca, ¿no? A nuestra zona de trabajo, ¿no? Entonces, generalmente la porción neurocraneana solamente la conocemos, ¿sí? Yo tengo que saber que el cráneo o la calota, ¿no? Proviene de esta porción neurocraneana, ¿no? Entonces, al momento de conocer el crecimiento y desarrollo de la cabeza y de la cara, ¿no? Una porción neurocraneana se va a ir, ¿no? A la parte superior, ¿no? Y se enfocará principalmente en la calota, ¿no? En el sistema nervioso, ojos, oídos, es decir, todo lo de acá arriba. Y seguramente la porción visceral será mucho más importante para nosotros que somos de odontología. Es visible en la etapa fetal, ¿no? No en el periodo embrionario, ¿no? Después del periodo embrionario, recién, ¿no? Es más visible la porción visceral. Y postnatal también, ¿no? Obviamente, y dará origen a porciones iniciales de los aparatos, como cuáles: el aparato digestivo, la boca o cavidad bucal, y el aparato respiratorio, ¿no? Fosas nasales. La región visceral se desarrolla y crece más rápido en la etapa fetal y postnatal, ¿no? Entonces, a partir del 5º mes, que hemos dicho, ¿no? Que se da, ¿no? El crecimiento y la maduración, seguramente también va a aumentar esto de tamaño, ¿no? Y lo voy a poder distinguir mejor. Entonces, ¿cuál yo tendré que enfocar mi estudio? ¿La porción neurocraneana o la porción visceral? Visceral, ¿verdad? Porque gracias a la porción visceral del desarrollo de la cara es que se origina el aparato digestivo con la boca, con sus anexos, y el aparato respiratorio. Entonces, prácticamente el visceral es todo lo que yo necesito saber. Necesito saber quién es el piso de la nariz. Necesito ver quién está ahí adentro en la cavidad bucal. ¿Hasta ahí claro? Yes. Ok. Porción visceral. ¿Qué vamos a describir acá? El primer tema así grande, importante, es los arcos faríneos. Ya más o menos aquí ya saben, pero es importante conocerlo, ¿sí? Es importante, porque a partir de estos arcos faríneos es que se da el origen al hueso maxilar y al hueso mandibular, y que es súper importante para nosotros. Listo. ¿Qué más vemos? El desarrollo y formación de la nariz y fosas nasales, ¿no? Está íntimamente relacionado con la cavidad bucal, ¿no? Lo que es la nariz y nuestras fosas nasales, ¿no? Y finalmente vemos
lo que son los huesos que conforman el macizo facial. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en estas primeras clases en esta parte. Empezamos entonces con los arcos braquiales o faringios. ¿Qué pasa? Tienen su origen en la porción más anterior del intestino cefálico y se presenta comprimida en sentido dorso-ventral. De las paredes laterales y del piso de la faringe, al principio de la cuarta semana se desarrollan los arcos faríngeos, ¿no? Pues aquí tenemos un hito importante. A la cuarta semana se da el inicio, el desarrollo de los arcos faríngeos, ¿ya? O arcos braquiales. Bueno, entonces, este es un modelo macro, porque esto es pequeño, 4 milímetros, 5, 3, y ya se distinguen los arcos faríngicos. Que ahí los estamos viendo. ¿Cuántos podemos ver? 1, 2, 3, 4. Tal vez puede haber un quinto, pero generalmente hoy en día se dice que el quinto no se desarrolla en los seres humanos, sí en los otros mamíferos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos arcos faríngeos son? 4 arcos faríngeos, ¿no? Ahí los estamos viendo. Mide esto, ¿no? Este embrión, de 2 a 3 milímetros. ¿No? Así de pequeño ya existe la formación de los arcos faríngeos. ¿Y qué son? Estructuras embrionarias tempranas que se encuentran en el embrión en desarrollo. Engrosamientos bilaterales del tejido que crecen a partir de la región cefálica de la cresta neural, ¿no? Entonces, aparte de las 3 capas vegetativas, ¿no? Que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, tenemos, ¿no? También la cresta neural, ¿no? Y es a partir de la porción más superior, ¿no? De esta cresta, ¿no? Neural, que se va a dar origen a los arcos faríngeos, ¿sí? Por lo tanto, hemos visto que a la tercera semana, ¿no? Ya tenemos las 3 capas germinativas, ¿sí? Y nuestros arcos faríngeos van a presentar también las 3. El núcleo, ¿no? Hablando ya de la anatomía de los arcos faríngeos, está formado por un mesénquima, ¿no? Es la parte central, ¿no? El mesénquima. Y deriva del mesodermo. ¿Quién está por fuera, ¿no? De mi arco faríngeo? ¿Quién lo va a estar recubriendo? Va a ser el ectodermo, ¿no? E internamente está recubierto por lo que es el endodermo. Ahí, ¿no? Entonces, mi mesénquima, la parte central de mi núcleo, va a ser, ¿no? Mesodermo, recubre lo que es el ectodermo, ¿no? Y en la parte interna lo tapiza el endodermo. En esta imagen estamos viendo qué más genera o forman, ¿no? Estas 3 capas: el ectodermo, ¿no? Todo lo que es externo, piel, uñas, etc. Cabello. Mesodermo, músculos, ¿no? Los huesos, etc. Y el endodermo, todo lo que son glándulas, pulmones, sistema digestivo. Helen, ¿estás durmiendo?
quiere salir de la clase. A la cuarta semana se desarrollan los arcos braquiales o faringes, ¿no? Eso ya lo saben. Son 6, pero el quinto no se desarrolla, ¿no? O si se va a desarrollar es poco. Por eso la mayoría de